En unos minutos nada más a través de Zoom con Julieta Fantini. Ella es psicoanalista con perspectiva de género y además es administradora de la cuenta Cuestionarte. No sé si la conocen, es @cuestionartearg de Argentina, ¿no? Donde, bueno, básicamente en esta cuenta ella lo que nos propone y nos invita a hacer es poder cuestionar y cuestionarnos, ¿no? Sobre los mandatos culturales, los prejuicios que están presentes en distintos aspectos de la sociedad, ¿no? Principalmente en su reflejo a través de las redes sociales, de la prensa, de los medios de comunicación, cómo esto se ve plasmado y obviamente, ¿no? Lo que termina siendo su verdadero impacto en la sociedad, en las personas más jóvenes, en su impacto respecto a los prejuicios y demás, y la mirada, ¿no? que muchas veces está puesta en las mujeres y diversidades. Caso de Fernando Báez Sosa, que bueno, nos impacta a todos, como dije, como sociedad, básicamente, ¿no? Julieta, te doy la bienvenida. Ahora nosotras, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, muchas gracias. Sé que estás en plenas vacaciones, así que gracias por conectarte para que, bueno, podamos reflexionar y charlar juntas un poco sobre este tema. Bueno, hay distintas aristas, ¿no? Que se desprenden de este caso, que yo creo que es de los casos que últimamente más nos han impactado y conmovido como sociedad por todos sus protagonistas, ¿no? Teniendo en cuenta a Fernando, sus amigos, que también fueron víctimas de una agresión. La víctima fatal claramente fue Fernando, pero que también en algún punto sorprende, ¿no? Por la juventud también que hay del otro lado, ¿no? De parte de los victimarios. En este caso, bueno, 8 de los 10 agresores están siendo juzgados, ¿no? Por la justicia. En principio, bueno, uno de los aspectos que llama la atención y que surge y de los cuales hablamos en los medios de comunicación tienen que ver con los mandatos de violencia, ¿no? Hacia aparentemente las masculinidades, ¿no? Me gustaría conocer un poquito tu mirada sobre este aspecto, sobre esto que figura tanto en los medios y que tanto al hablar de este caso, surge tanto, ¿no? Como esto de, bueno, ellos estaban acostumbrados a ir a boliches, a buscar peleas, a enfrentarse, a golpear en grupos, ¿no? Me gustaría que puedas tal vez comentarnos tu mirada sobre este aspecto. Bueno, muchas gracias. Me parece que es muy importante que visibilicemos esta temática porque se puede hacer un análisis por fuera de los medios, ¿no? Que están ahí todo el tiempo como chusmeando, por así decirlo, a ver qué se puede decir, qué no. Y Ujú. me parece que está bueno que se dé un debate con perspectiva de género, me parece fundamental, ¿no? Ujú. Primero creo que tenemos que entender el crimen hacia Fernando como un ataque clasista, racista y machista. Ujú. Iré un poco desplegando lo que pienso en torno a esto, ¿no? Pero principalmente a partir de la pregunta que vos dijiste, bueno, machista porque justamente es un grupo de varones utilizando su poder frente a otro varón, ¿no? Esto es algo que pasa, que ocurre y que lamentablemente no es una cuestión genética o porque, bueno, porque sí, porque lo hacen y ya, sino que es bien hereditario de un sistema que nos oprime constantemente, denominado sistema patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, esta competencia entre varones para ver quién tiene más poder es algo que se da. Fernando lamentablemente fue una víctima, pero sabemos que esto ocurre todos los días en nuestra cotidianidad, sin terminar en un asesinato, pero sí en distintas eh, situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Ujú. En el cual, ¿no? Como dice la definición de patriarcado o algunas de las definiciones que podemos dar, ¿no? Se trata de varones cis, heterosexuales, ejerciendo poder sobre lo que vendrían a ser las minorías, ¿no? Ujú. Y ahí empiezan un montón de cuestiones, categorías, se podría decir, en torno a los privilegios que cada persona tienen, impacta principalmente sobre mujeres y disidencias de género, pero también sobre varones, ¿sí? Que no tienen ciertas características. Por ejemplo, no pertenecen a una clase social media alta, no son blancos, ¿sí? No tienen acceso a las mismas oportunidades. Bueno, entonces en este caso claramente vendría a ser esto que dije, ¿no? Racista, machista y clasista, ¿no? Esta cuestión del racismo, bueno, sabemos
que cómo lo insultaron a Fernando, diciéndole negro de mierda, ¿no? Esta es una frase que lamentablemente en nuestro país circula constantemente y es de un gran tinte racista, y bueno, en este asesinato estuvo presente, ¿no? Y bueno, las construcciones de las masculinidades, como digo, si esto es producto de un sistema patriarcal, eh, todo es una construcción, ¿sí? No es una cuestión genética que se hereda, que tienen alguna enfermedad, que tienen algún problema. No, es algo que aprendieron totalmente. Entonces, esto, como vos decías, ¿no? Bueno, los chicos estaban acostumbrados a salir a pelear. Bueno, pero nadie les decía nada, que eso estaba mal, que estaban violentando a otra persona. De dónde salió eso, ¿no? Entonces, bueno, también hay todo un sistema que avala, apoya y naturaliza estas situaciones de violencia. Sí, pensaba también, ¿no? En esto, que, como vos bien decís, no es algo genético, ¿no? Es una construcción. ¿De qué forma podemos deconstruir precisamente, ¿no? Para las generaciones más jóvenes y las que no también, ¿no? Para salir de esas lógicas machistas, de masculinidades tóxicas, ¿no? Y autodestructivas también. ¿Cómo se puede, tal vez desde tu mirada como profesional, puedas brindarnos algún aporte en ese aspecto? Yo creo, siempre digo que lo fundamental es la prevención, trabajar. Entonces, si hablamos de prevención, ¿de dónde hablamos de prevención? Bueno, desde la educación, específicamente ¿desde dónde? Desde la educación sexual integral. Tenemos que seguir reclamando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir militando por una implementación de una ESI que se dé desde la infancia. ¿Y por qué digo desde la infancia? Porque justamente en las niñas es donde se empiezan a construir lo que son los estereotipos de género, y van ahí vinculando a ver qué cosas, no voy a hablar en términos binarios, obviamente que esto justamente es lo que tenemos que cuestionar y destruir, ¿no? Cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de las masculinidades, no me voy a meter en la parte de lo femenino porque nos extenderíamos un montón, pero hablando específicamente de la masculinidad, bueno, los varones deben ser fuertes, tienen que competir con los otros, tienen que mostrar poder, no pueden llorar, no pueden ser sensibles, no pueden hablar de sus emociones, ¿no? Entonces, esto desde la infancia se va construyendo, lo podemos ver, digamos, en típicos comentarios, ¿no? Uy, no llores, sos un puto de mierda, pareces una mujer, ¿no? Y en ese sentido se va construyendo esta masculinidad, ¿no? O masculinidad tóxica o frágil, como le dicen otros autores, ¿no? Que me parece que también está bueno en ese sentido, nombrarlo. En fin, a mí el concepto que más me gusta es la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo que se conoce como masculinidad hegemónica, que está en la cúspide, con todas estas características de privilegios que hablábamos, pero se van construyendo desde la infancia. Entonces, ¿cómo creo yo desde mi postura como profesional que esto puede empezar a transformarse? Bueno, desde la educación sexual integral. Yo soy súper pesada en este sentido, pero creo que es la manera que tenemos de empezar a prevenir. Sí, sin duda. Como claramente vivimos en una sociedad patriarcal y desde cero no es que podemos arrancar todos, considero que no únicamente en la infancia, en la adolescencia hay un montón de cuestiones para trabajar, por nombrar algunas, en talleres de, por ejemplo, de prevención de noviazgos violentos en la adolescencia, aprender a expresar las emociones, a cómo cuidar a los otros en el encuentro sexual, ¿no? A cómo comportarse con otros, incluso dentro de un boliche, digamos, embarcándolo con lo que pasó con Fernando. Bueno, me molestó lo que hizo la otra persona, ¿voy a ir a cagarlo a trompadas? ¿O me puedo acercar a hablar y decir, che, me molestó que, ejemplo, me empujaste? ¿O me molestó que te colaste en la fila? ¿O me molestó que me robaste el trago? ¿No? Entonces, aprender a gestionar distintas emociones, ¿no? Y esto es clave, como dije, una cuestión en la infancia, otra en la adolescencia, ¿sí? Y creo que no se termina ahí, sino que cuando se continúa en algunas instituciones laborales o incluso si hay acceso a la universidad, también debería estar, o, por ejemplo, en espacios, digamos, donde habitan los adolescentes, como pueden ser, esto, ¿no? Un club de rugby, ¿no? Bueno, ¿qué valores se transmiten desde adentro de un club? Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, en mi infancia y adolescencia, en realidad, hice muchísimos años hockey. Bueno, ¿qué valores, no, nos transmiten desde los deportes? Creo que eso es sumamente fundamental. No es para señalar y decir todos los rugbyers, no, digamos, son violentos, pero sí hay algo de los valores que debemos revisar y que desde ahí se tiene que promover.
Sí. Hacías mención también al componente racista, al componente de clase, ¿no? Que está presente. No hay que perder de vista, esto que vos mencionás, los insultos con los cuales se sigue hablando, ¿no? De Fernando al reproducir. Yo siento que hay, tal vez esto es un poco más personal, hay una constante revictimización de Fernando, de los amigos y ni hablar de los padres, ¿no? En esto, que ya en sí tiene que ver, ¿no? con un proceso judicial tan duro. Pero bueno, también me preguntaba de qué forma ves estos discursos clasistas y racistas al momento de abordar por los medios de comunicación este caso, ¿no? De alguna forma me ha tocado escuchar, reproducir que la familia de estos asesinos son familias de bien, que son chicos de bien, ¿no? Y termina como generando cierto resquemor porque, uno dice, y Fernando también es, ¿no? De una familia trabajadora, totalmente. de bien, entonces no termina como de generar cierta molestia. Y cuando han sucedido otros casos donde por ahí el victimario ha sido algún joven, ¿no? De otro estrato social y demás, el discurso es otro, ¿no? Entonces es Sí, llamativo. sí. Muy, muy llamativo. Cuando decías esto se te pone la piel de Mm, gallina, ¿no? Porque es como, bueno, ¿por qué, digamos, qué vendría a ser familia de bien, mm, digamos, que porque tienen un acceso socioeconómico, digamos, privilegiado, digamos, ¿a qué le llaman familia de bien? ¿El debate es moral, digamos, a ver quién está bien y qué está mal? ¿O vamos a abrir el debate en torno a que fue una situación de suma violencia que hasta incluso es casi imposible describirla con palabras, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser familia de bien? ¿Qué? Porque fueron a un buen colegio, a un colegio de ujú, clase, digamos, y hacían deportes, y tenían novia, y estaban estudiando, etcétera, etcétera, digamos, o ujú, sea, eso nos vamos a referir con familia de bien. Es un horror, sí, realmente, es un horror este tipo de frases, pareciera que los medios de comunicación hegemónicos, también voy a nombrarlos en ese sentido, porque no son sí, todos los medios de totalmente. comunicación, ¿no? Ujú, Estamos acá debatiendo estas cuestiones, así que no sí, son todos los medios, pero los medios de comunicación hegemónicos, digamos, parecieran que en algún punto protege a los victimarios, ¿no? ujú, Como tanto se rumorea y que creo que es bastante cierto, ¿no? Protege a los victimarios, como sucede muchas veces, digamos, no me quiero desviar de tema, pero uno de los temas con los cuales estamos empapadas todos los días, es con femicidios, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, encontraron muerta, bueno, y cómo estaba vestida, y qué es lo mm, que estaba haciendo a esa hora, y sí, sí. etcétera. No me parece que en este sentido es una copia fiel de lo que es el sistema patriarcal, porque, bueno, también estaban cuestionando, ¿no? Bueno, qué hizo Fernando, qué estaba haciendo la médica, qué estaba haciendo tal Sí. y cual, ¿no? Es todo el tiempo un señalamiento, un hostigamiento, y lo único que hace como vos utilizaste esa palabra, revictimizar a Fernando, a su familia, a sus amistades, y es básicamente continuar perpetuando la La violencia. violencia. Sí, 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 sí. Y también sobre el enfoque, ¿no? Que dan los medios. Nosotros cuando planteamos también hacer esta nota, de hecho, bueno, vos lo sabés, lo hemos hablado en privado respecto al enfoque, porque está bien, un medio de comunicación debe informar, ¿no? Pero a veces siento que se informa como, se cae demasiado en el morbo de saber de qué forma, de qué fue lo que sucedió, qué dice la autopsia y demás, y se repite una y otra vez, y por ahí no se plantean, ¿no? Aprovechando esto que vos decís, los medios hegemónicos, la llegada y demás, y no se plantean este tipo de debates, ¿no? De, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que el caso de Fernando no fue ni el primero ni el último, lamentablemente, ¿no? Como no hay un análisis por ahí, Sí. o un intento al menos, porque no digo tampoco que acá la tenemos clarísima, pero al menos como no, decir, bueno, vamos a plantear algo diferente sobre esto. Sí, completamente coincido con vos, no se da ahí un debate. Primero eso, me parece que lo rico es el debate se puede debatir sobre mil aristas, pero no se da. También aparece esta cuestión como morbosa, ¿no? Bueno, Mm, miren lo que apareció y esta nueva sí, imagen y esto y lo otro, y es como que alimentando un morbo de la sociedad que no está bueno porque eh, yo como psicóloga, y esto como vos dijiste en mi página Cuestionarte Arc, un montón de personas me han dicho, me angustia leer sí. cosas
que ocurrieron con Fernando me angustia. O otra chica la otra vez me escribió y me dijo, mirá, mi hermano casi muere por una pelea, digamos, que tuvo a la salida de un boliche, esto me remueve un montón. Entonces, digo, ¿hasta dónde, digamos, tienen que mostrar los medios también esto? Ujú. De nuevo, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Lo resalto, me Mm, parece fundamental eso. mm. ¿Hasta dónde tienen que mostrarlos? ¿Hasta dónde en realidad sería mucho más rico armar un debate con profesionales de distintas ramas, ¿no? Ujú. En vez de estar mostrando todo esto que puede tener un impacto sumamente negativo hacia la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos y cuidadosas. Sí. Juli, sé que ya te tengo que liberar porque tenés un compromiso, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Sé que, bueno, durante todo este tiempo, desde el momento en que sucedió este hecho en 2020, vos has realizado una cobertura, un seguimiento de este caso a través de tu página, ¿no? Sé también que realmente hay un compromiso, ¿no? En investigar, en conocer y en poder brindar un análisis con perspectiva de género, principalmente, ¿no? Sobre este caso. Me gustaría que, si tenés ganas de compartirnos, bueno, ¿en qué aspecto o de qué forma impactó en tu vida, digamos, poder realizar a tu forma, ¿no? Una cobertura sobre el asesinato de Fernando? Sí, creo bueno, desde mi parte me toca mucho en el sentido de trabajar en esto, en un medio de comunicación como lo es Instagram y que Sí, es una de las redes sociales más importantes de la actualidad y creo que intento hacerlo con la mayor responsabilidad posible, siempre debatiendo con respeto con otras personas y creo que, como digo, bueno, obviamente que quien está en el eje hoy es Fernando, pero creo que como Fernandos hay muchos, así que sobre masculinidades debemos seguir hablando, debemos seguir cuestionando, debemos seguir reflexionando acerca de los comportamientos de la sociedad y no solamente tiene que pasar un hecho tan extremo y tan horrendo como esto, sino que en nuestra cotidianidad nos tenemos que implicar con nuestras amistades, con nuestra familia, tenemos que invitar a decir, che, esto no está bueno, sentémonos a hablar, empecemos a deconstruir esto. Creo que cada uno y cada una tiene un compromiso individual, pero que a su vez tiene impacto en lo colectivo. Así exactamente. que creo que eso es el aporte que puedo dar. Bueno, Julieta, te agradezco muchísimo tu tiempo. Por supuesto, las puertas del programa abiertas para cuando tengas ganas, tiempo y surja algún otro tema. Espero que, bueno, que sean otras las condiciones, ¿no? Y sean otros los temas, ¿no? Que no haya nuevos Fernandos. Sigamos trabajando para que eso suceda. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, más que encantada cuando lo deseen, aquí estaré hablando de distintas temáticas. Dale, un beso grande.